Gracias a todos por estar conectados a esta hora. Vayan conmigo a la escritura, al Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 14 en adelante. Pero antes de leer esta porción y de leer esta parábola que vamos a compartir, es importante primero que demos el tema, a dónde vamos a estar enfocados, cuál va a ser nuestro objetivo esta noche. Es que nosotros conozcamos que el aprecio o menosprecio a Dios se demostrará en los resultados del servicio. Ese es el tema. El aprecio o menosprecio a Dios se demostrará en los resultados del servicio. Y para poder explicar este tema hemos escogido una parábola bien conocida, la parábola de los talentos. Y vamos a hacer un análisis de esta parábola de manera que todos podamos aprender de qué se trata. Pero antes de analizar la parábola como tal, vamos a hacer una introducción y vamos a hacer un pequeño estudio, un contexto acerca de lo que está sucediendo. En este evangelio, San Mateo procuró agrupar ciertos temas importantes que él consideraba, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, que debía llevar cierto orden. Recuérdense que tenemos 3 evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en los cuales se puede hacer un cuadro sinóptico de lo que ellos cuentan. Lo cuentan desde la percepción de cada uno de ellos, lo ordenaron de acuerdo a lo que el Espíritu le dijo a cada uno de ellos que lo hiciera, aunque el orden de los factores, el orden de los eventos, no necesariamente iban como los contó Mateo, o como los contó Lucas, o como los contó Marcos. Lo importante era el aprendizaje de esos eventos. Entonces, podemos hacer un estudio de estos 3 evangelios y vamos a encontrar algunas cosas interesantes. El Evangelio según San Juan es un evangelio que se estudia solo. Es decir, no es un evangelio sinóptico, no va comparado con los otros 3, debido a que Juan tuvo una relación personal diferente con el Señor Jesucristo y él observó cosas que el resto de los discípulos y apóstoles no observaron. Es por eso que al final de su evangelio él dice: vi tantas cosas, oí tantas cosas que no alcanzarían los libros del mundo para poder escribir todo lo que vi, sentí y oí. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las parábolas, porque esta porción es una parábola. ¿Qué es esto, verdad? Bueno, a los estudiantes de la Escritura no se ponen de acuerdo en cuántas parábolas hay. Ya vamos a entender por qué Dios hablaba en parábolas y qué significa esto. Pero quieren hacer un recuento de cuántas parábolas habrían, pero todo esto va a diferir, porque categorizar las parábolas a lo largo de la Escritura solo se pudiera hacer de una manera subjetiva, porque algunas parábolas en la Biblia están claramente etiquetadas como parábolas. De hecho, el Señor anunció que iba a dar una parábola, entonces claro que es transparente el hecho de que es una parábola. Pero otras no especifican que son parábolas, pero se ajustan claramente a la definición razonable de parábola por algunas características de su enseñanza, características de su escritura, etc. Entonces, si definimos una parábola de forma lo suficientemente amplia como para incluir una instrucción parabólica, vamos a encontrar muchas. Algunos cuentan que hay 100 parábolas en la Biblia. Otros ven más de 250 parábolas. Hay más de 30 parábolas registradas solo en los evangelios sinópticos, no en el Evangelio de Juan. Curiosidad. En el Evangelio de Juan no hay ni una sola parábola. Él no escribió ninguna de las parábolas. No quiere decir que él no estuvo presente cuando el Señor las dijo, pero él no escribió en su Evangelio ninguna de ellas. Todas las parábolas son breves y algunas son súper breves, que solo llevan 2 líneas, un solo versículo. Entonces, la parábola fue un cambio de estrategia que usó el Señor Jesucristo. Ya no solo él iba a las sinagogas y entraba, como lo hizo en las primeras partes de su ministerio, y hablaba en la sinagoga, sino que él también salió a la calle, salió a la gente común. Y a la gente común él no le podía hablar con posiciones doctrinales y teológicas demasiado profundas. Entonces él tenía que usar, conociendo a su oyente, debía usar algunas
figuras de dicción de manera que los condujera de una manera sencilla a entender una gran verdad. Y es por eso que él inventaba estas historias. Una parábola es una historia inventada, los personajes de la parábola no son reales, los lugares de la parábola no son reales, y el Señor tenía una gran habilidad, por supuesto es Dios, el Maestro Jesucristo, tenía una habilidad sobrenatural para poder crear parábolas de la nada. Él solo empezaba a hablar y de repente la decía. Creo que para nosotros crear historias como esta deberemos sentarnos y por lo menos agarrar un pedazo de papel y empezar a escribir alguna historia que se me puede venir a la cabeza. Pero el Señor empezaba a hablar y le fluía, y usaba muchas figuras también que eran culturales, figuras de la cultura hebrea, de manera que el oyente pudiera entender fácilmente qué era lo que estaba pasando. Entonces, podemos ver en Mateo capítulo 13, en donde Mateo ha reunido algunas de las parábolas, no necesariamente todas las dijo el Señor en un mismo evento, puede ser que las dijo en diferentes eventos y Mateo las reunió, la mayoría de ellas en el capítulo 13, y vemos cómo estas parábolas las caracteriza él en tres partes principales. La primera parte son los obstáculos al crecimiento del reino, el segundo grupo de parábolas es la expansión del reino, y la tercera es la preciosidad del reino, qué precio tan alto tiene el reino. Ahora, si nosotros nos movemos más adelante y llegamos al capítulo 25, que es ahora donde nosotros nos vamos a ubicar, también encontramos otro set de parábolas, o dicho comúnmente otro combo de parábolas, que también el apóstol Mateo había unido casi al final de su evangelio. Ahora, vamos a hacer otro pequeño análisis acerca de el por qué el Señor hablaba en parábolas. Pero para poder contestar a estas preguntas, es necesario preguntarle a la Biblia. Si nosotros leemos detenidamente la palabra de Dios, las respuestas van a estar ahí. No deberíamos necesitar mucho estudio teológico. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios encontramos las respuestas. Así que le voy a invitar a que vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Vea que todavía no hemos leído la parábola que estamos ahora analizando. Es porque sencillamente quiero poner una buena base sólida para poder arrancar. Entonces, ¿por qué las parábolas? ¿Por qué el Señor hablaba así? Dice Mateo 13, versículo 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Ahí está la pregunta, claro. No tenemos nosotros que ir a buscar en un diccionario. La Biblia lo dice. Los mismos apóstoles le preguntaron: ¿por qué? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, y aquí está la respuesta del por qué: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué quiere decir aquí? Ustedes, les estaba diciendo a los discípulos, andan conmigo. Ustedes caminan conmigo. Ustedes están alrededor mío. Yo les doy a ustedes de primera mano lo que necesitamos hacer. Les doy instrucción, les doy discipulado, como lo hizo en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, Evangelio según San Mateo. Ustedes están conmigo. Yo les estoy explicando día a día, y conforme ustedes caminan conmigo y ven los milagros, y ven las sanidades, y ven las liberaciones de los demonios, y ven todo lo que yo hago, entienden lo que está pasando. Pero la gente común que nosotros nos encontramos en la calle, que no tienen la oportunidad de estar conmigo, de aprender conmigo, de escucharme, de poder estar sentados por días y días entendiendo cuál es la dirección del ministerio, para ellos es muy difícil lograr comprender en 3 o 4 minutos que el Señor tenía para platicar con ellos verdades tan profundas. Entonces él dice: yo les tengo que hablar, a ustedes les ha sido dada la oportunidad. Eso es lo que les contesta el Señor: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Que es lo que están sumándole a ellos. Ustedes ya saben, ustedes conocen, seguirán creciendo en el conocimiento. Mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Quiere decir, si yo a ellos les cuento algo doctrinal que no entienden y se van sin entender, aún ese pensamiento que yo les pude transmitir se les va a olvidar,
porque sencillamente no lo entienden. Entonces, hasta eso que se llevaron les va a ser quitado y van a volver a su vida normal y como que nada hubiera pasado. Versículo 13 dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si ellos ven un milagro, piensan que el milagro lo hizo el hombre, ni siquiera entienden que viene de Dios. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, y él cita a Isaías capítulo 6, versículo 9 en adelante, y dice la escritura, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Luego en el versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. O sea, les está diciendo a sus discípulos, ellos no ven todavía, no oyen, no están convertidos, hay que convertirlos. Gracias a Dios ustedes sí ya están convertidos y el Espíritu Santo les ayuda. Y ustedes oyen y ven. Versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, este es el motivo por el cual el Señor contaba estas historias cortas, y si nosotros hacemos un análisis de ellas, es súper interesante. Lo vamos a hacer ahora con esta parábola que vamos a analizar, porque nos damos cuenta de que hay una gran carga cultural en estas ideas. Todo lo que él estaba contando tenía algo que ver con el día a día de los hebreos, o por lo menos de la gente que está en esa cultura alrededor de donde el Señor caminaba. Ahora sí, vamos a nuestro texto base, Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14 es la segunda parábola que vamos a ver después de una gran doctrina que dio el Señor un poco antes en el capítulo 24. Habla acerca de los eventos del porvenir, no vamos a hablar sobre eso. Habla acerca de la venida del Hijo del Hombre y luego entra al capítulo 25 y sale con dos parábolas. La primera de las parábolas, usted la conoce muy bien, es la parábola de las 10 vírgenes. En el análisis, en el estudio de la palabra, algunos estudiantes le han dicho que la parábola de las 10 vírgenes es la parábola espiritual. Es una preparación espiritual. No vamos a analizar esa parábola hoy. Y la parábola siguiente que encontramos en Mateo, que es la parábola que vamos a analizar, que es la de los talentos, es la parábola de la preparación ministerial. Primero es la de las novias que tenían poco aceite, las insensatas y las prudentes. Esas eran preparación espiritual, y ahora la que vamos a analizar hoy es la preparación ministerial. Ahora sí, gracias por tenerme paciencia con esta gran introducción, pero era necesario conformar toda la base para asentar lo que vamos a estudiar. Mateo 25, 14 dice la Biblia: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino al Señor, el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué tal esa introducción para el jefe? Como que usted llega y le dice eso a su jefe, imagínese. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, analicemos esto. Otra característica para poder entender las parábolas es que no nos tenemos que ir tan profundo cuando nosotros a veces analizamos los discursos del Señor, en las cuales tiene una gran cantidad de teología, de doctrina. Pues sí, es necesario ir línea por línea. Cuando él quería dar una parábola, era un mensaje sincero, sencillo y claro, que lo entendiera la persona así como lo recibía. No iba a haber nada oculto, no iba a haber algo misterioso, no iban a haber palabras que en verdad tuvieran que pasar 3 siglos para entenderlas, sino que esa persona iba a tener poco tiempo para estar delante del Señor Jesucristo y en la primera debían entender. Entonces, no es necesario que nosotros nos vayamos tan profundo en esto, aunque lo vamos a hacer en ciertas cosas para entender la cultura, pero la persona lo recibía y tampoco tenía un solo mensaje, tampoco era una cosa específica para todo el planeta. Probablemente una persona recibía esta parábola y le quería decir algo tan impactante que transformaba su vida, pero la persona que estaba al lado entendía otra cosa que también era impactante para su vida. Por eso la parábola tampoco tiene un solo mensaje fijo, sino que era lo que el Señor quería predicarle a la gente para que la gente entendiera. Entonces vamos a hacer un análisis de ciertas cosas, pero tal cual ustedes lo ven y como lo hemos leído ahora, se dieron cuenta que no hay un nombre, no sabemos cómo se llamaba el hombre que se fue lejos, solo dice el hombre. Tampoco sabemos cómo se llaman los siervos, el 1, 2 y 3, no sabemos sus nombres. Tampoco dice a dónde fue este evento, o sea que no hay un lugar geográfico. Todo eso es una descripción de la parábola. Es una historia ficticia que nos quiere dejar una enseñanza. Bueno, una de las características principales que usted va a encontrar en las parábolas del capítulo 13 de Mateo es su inicio. Y justamente estas dos parábolas en el capítulo 25 inician igual que las del capítulo 13. Porque el reino de los cielos es como. En las del capítulo 13 usted puede ver que inicia diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a. Y vemos que son o han sido catalogadas por los estudiosos como las parábolas del reino de Dios, las del capítulo 13. Pero estas dos aquí en el 25, que se nos colaron hasta el final de este libro, inician de la misma forma. Entonces Dios hace una comparación y dice, el reino de los cielos es como esto. El reino de los cielos aquí en la tierra es como esto, entiéndanlo. Entonces lo que viene a continuación era súper importante porque él le puso el título. Esto que les voy a contar es como lo que ustedes están viviendo alrededor mío. El reino de los cielos es como un hombre X, yéndose lejos, llamó a sus hijos, a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto era común en la cultura. ¿Por qué? Probablemente habían algunos amos, allá en ese tiempo habían esclavos, habían los amos, los dueños de los esclavos estaban categorizados, creo que mencioné esto hace un par de estudios, estaban categorizados, habían unos que eran casi de la familia, muy cercanos, muy queridos, a veces hasta los liberaban y ellos no se querían ir. Y de ahí estaban los de la más baja categoría, que eran comprados en cualquier mercado y que si se enfermaban ahí los dejaban morir porque no gastaban en ellos ni un centavo. Entonces, estos amos a veces eran romanos, a veces tenían otras nacionalidades y ellos tenían a veces que viajar, probablemente. Vamos a poner una ilustración. Esto no dice la parábola, lo hacemos con cuidado, pero es solo para entenderlo. Vamos a analizar que este hombre es romano, probablemente. Y tenía un montón de siervos, tenía un montón de esclavos. Entonces este hombre romano tenía que ir a Roma a una visita y eso tomaba meses. Entonces, en su tierra, él tenía que dejar encargado a alguien para que trabajara y generalmente escogía gente de confianza y les decía, aquí está mi dinero, sigan trabajándolo en lo que yo voy a Roma y regreso.
Eso era común en aquel tiempo. Hay una parábola también que usted la puede ver, que es la del tesoro escondido. Otro día la vamos a analizar. Pero en la parábola del tesoro escondido, también el Señor pone un ejemplo muy común en aquella época. No todos tenían la posibilidad de ir a un banco. No todos tenían la posibilidad de o de tenerle confianza a una persona como para darle sus bienes. Entonces la gente común lo que hacía era que los enterraba. Si usted tenía un par de cadenas de oro o tenía un reloj, ahí no existían los relojes, pero tenía algo de valor, o tenía una bolsa de perlas, que también era algo de mucho valor, o tenía una bolsa de sal, que también era de mucho valor en aquel tiempo, lo que usted hacía, lo metía en un recipiente y lo enterraba. Entonces, enterrar los valores era lo normal en aquel tiempo. Casi no habían bancos en ese tiempo, ya lo sabían. Alguna idea de banco, vaya, pero no era, digamos, como ahora, pues, que es la manera en la que la mayoría de nosotros trabajamos con el comercio, trabajamos con los salarios, trabajamos con los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, era normal en este tiempo que se enterraran ciertas cosas. Por eso dice él, se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Eso era típico ahí. A uno dio 5 talentos, al otro dio 2 y a otro le dio 1, los repartió. A cada uno, vean ustedes la frase como el Señor la dice. Acuérdense que esto no es real, sino que le está conformando la idea. Y dice, a cada uno conforme a su capacidad. Algunos esclavos de la época eran capaces de haber estudiado o podían haber estudiado, que por desgracia de la vida quedaron como esclavos, pero algunos eran capaces, algunos habían aprendido a contar, algunos habían aprendido a leer, y entonces unos tenían mejores capacidades que los otros. Ahora, no perdamos el enfoque que el Señor está hablando aquí acerca del servicio. Ese es el tema central de la parábola. Entonces, el Señor dice que les dio talentos de acuerdo a su capacidad. Aquí se usa una palabra dinamai, que significa, o la palabra capacidad significa ser capaz, tener una habilidad, capacidad para realizar algo. En el caso del creyente es el poder para lograr alguna meta o algún servicio con una habilidad que sea inherente de Dios. O sea, que el poder venga de Dios. Ustedes y yo podemos tener algunas habilidades que el Señor conoce, pero tenemos otras que no conoce. Tuve un buen hermano en Cristo que ya está en la presencia del Señor, que él era un evangelista persona a persona como yo nunca los había visto. Él andaba en la bolsa de su camisa siempre un Nuevo Testamento y él compartía la palabra de Dios con la persona que se le cruzara por delante, en una fila, en una tienda, en una fila, en un banco, en el camino, en el transporte colectivo, donde sea, el hombre sacaba su pequeño Nuevo Testamento y compartía el Evangelio de Jesucristo. Una gran elocuencia para hablar. Pero cuando a él usted le decía, súbase al púlpito y predique la palabra de Dios, el hombre era un trozo de hielo. No le salían las palabras, se congelaba, tenía pánico escénico. Lo subían al púlpito, agarraba el micrófono y empezaba a tartamudear. No sabía qué decir. Y él decía, bájenme del púlpito, mejor pónganme a predicarle a la gente, persona a persona. Entonces, el Señor dice aquí que él da a cada uno conforme a su capacidad. Este hermano no podía hablar en un púlpito subido en una plataforma. Y a otros nos cuesta o nos da pena o nos da un poco de vergüenza andar increpando a la gente, llegando a hablarles, proponerles el plan de salvación. Tal vez para otros es fácil. Entonces el Señor nos conoce a cada uno y nos dará las herramientas necesarias para desarrollar nuestro ministerio. Entonces veamos qué sucede. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue a su viaje, vaya, que era normal en ese tiempo, por eso la gente que estaba oyendo era natural. Y dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, es decir, el hombre buscó una estrategia, y le fue fácil la estrategia, y sus 5 talentos ganaron otros 5. Quiero decir también que el talento era una medida. El talento no era una moneda, el talento no era, digamos, un billete, sino que era una medida.
Y el valor de esa medida, en este momento probablemente tengo en mis anotaciones acá cuánto medía un talento. Estoy casi seguro que tengo algo por aquí para compartir con ustedes, pero el talento era una medida. Podía variar en su precio de acuerdo a la medida de qué. Por ejemplo, si este talento era de plata, tenía un precio, pero si un talento era de oro, tenía otro precio. Y si usted tenía un talento, pero era de cobre, era otro precio. Pero en este caso el Señor solo menciona que había un talento. Por ejemplo, aquí ya encontré la información. Un talento era algo que pesaba 85 libras. En el caso del oro, que era quizás lo más caro de la época, esas 85 libras eran el equivalente a 180,000 jornales. Jornales era un mes de trabajo, por decirle, de una persona. O sea que era un montón de dinero. Lo que tenían 85 libras, equivalente a 180,000 jornales. O sea, 180,000 salarios mínimos. Entonces era un buen dinero en aquel tiempo. Pero si ese talento era de plata, probablemente era más barato. Si era de cobre, era más barato. Si era de algodón, era más barato. Entonces el talento no necesariamente tenía un precio fijo. Era una medida. Entonces vino este hombre y se fue con sus 5 talentos. La palabra no dice de qué eran esos talentos. Y él empezó a negociar con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Y aquí viene el enfoque de la parábola. Gloria a Dios por estos 2 que pudieron hacerlo bien, pero el Señor nos hace ver este personaje que es el de un talento. Y dice que asimismo el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra. ¿Recuerdan ustedes lo que les dije hace un momento? La gente, con tal de que no les robaran, cuando en aquel tiempo no habían casas monitoreadas por cámaras ni por el ring, el timbre que uno toca y se enciende la cámara y todo el mundo está viendo qué es lo que está pasando. Por supuesto que no había eso, no habían cercas electrificadas ni nada de esto que impidiera el asalto o el robo o la invasión de otras naciones a nuestras ciudades. Entonces la gente enterraba sus bienes. Si lo invadían y uno tenía que salir corriendo de la casa porque le iban a invadir la casa o lo que sea, uno dejaba sus bienes ahí y en algún momento podía regresar y uno sabía dónde estaba enterrado. Entonces este hombre hizo esto y dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Digo, voy a hacer que me lo roben y este me mata. Entonces lo voy a esconder. Después de mucho tiempo, dice aquí, ha pasado el tiempo, Dios les permitió trabajar. Dios les permitió desarrollarse. Dios les dio la oportunidad. No los estuvo presionando y les doy tanto tiempo para que ustedes multipliquen este dinero que les estoy dando, sino que el Señor los dejó trabajar. A usted y a mí nos va a dejar trabajar. Nos va a dar tiempo para dar fruto. A este hombre que enterró ese dinero le dio tiempo para hacer fruto. Pero quizá era latino el hombre, no lo sé, porque los latinos siempre andamos a última hora viendo cómo arreglamos la situación. Si nos dijeron, mire, tiene que pagar o tiene que presentar sus impuestos qué sé yo, en Estados Unidos es este mes, en abril, hasta el último día de abril, y usted debería haber presentado sus impuestos en febrero. Pero está a última hora presentando los impuestos. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, todo el mundo lo hace a última hora. Pero aquí dice la Escritura, les he dado tiempo para prepararse, les he dado tiempo para servir, les ha dado tiempo para que multipliquen el don que les ha dado. Y eso usted lo tiene, y eso yo lo tengo. Todos los que estamos aquí tenemos un don de Dios. Nosotros tenemos la costumbre en el mundo de poder adjudicarnos nuestras habilidades. Tenemos la costumbre en el mundo de decir, sí, es que yo soy buen futbolista porque me entrenó no sé qué coach, porque estuve en la escuela de fútbol de no sé dónde, o alguien más puede decir, no, es que yo soy el mejor chef del mundo porque fui a sacar unos cursos a Francia, después me mandaron a Italia y mis manos son mágicas para hacer comida y meten la magia y meten cosas y nada. Todo viene del Señor. El Señor nos ha formado con dones. Todos tenemos dones, todos tenemos habilidades. Todos somos buenos para algo. Para otras cosas no, por supuesto. Pero para una sí.
Este hombre no era bueno para negociar, pero le dio tiempo el Señor para por lo menos ir a pedirle copia al otro que había hecho bien su tarea y decirle, mira, ¿en qué puedo invertir para que mi Señor pueda obtener réditos? Enséñame, discipúlame, ¿a dónde tengo que caminar? Y eso es lo que el Señor quería ver de este hombre, que no enterrara el don que le había dado. Te di un don, te di un talento, ¿por qué no lo estás poniendo en práctica? El hecho de esta situación es como que alguien venga y le regale a usted un carro, un vehículo caro, de esos caros. Póngale usted la marca que sea. Vamos a tomar un ejemplo, un Mercedes-Benz. Y alguien viene y se lo regala. Y viene usted, lo guarda en su cochera y dice, no lo voy a sacar porque no quiero que me lo rayen, no quiero que me lo pateen, no quiero que nadie se suba con zapatos, no quiero echarle gasolina barata, no quiero dejarlo debajo de un árbol, no quiero que me le caiga algo de pájaro encima. Entonces mejor lo voy a tener tapado en mi cochera. Y nunca lo saca. Jamás. No se sale a dar una vuelta en él. Nadie sabe que usted lo tiene. No va ni al súper con eso. Se va en Uber. Entonces alguien puede venir y le decir, ¿para qué tiene usted ese carro tan caro? Se lo regalaron. No le costó nada. Y encima de eso lo tiene guardado. ¿Por qué no lo usa? El Señor nos anda o nos conduce en esta misma lógica. Le dice a este hombre, te di el talento, ni siquiera es tuyo. Te di la oportunidad de poder hacerlo bien. Te di el tiempo para hacerlo bien. Pero no has dado fruto de nada. Y Dios lo que quiere es que nosotros le sirvamos. Por eso el título de este mensaje, el aprecio o el menosprecio a Dios demostrará los resultados en el servicio que hago por el Señor. Y esto es lo importante de entender. Pero sigamos leyendo y aprendiendo acerca de esta parábola. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra. Estoy en el versículo 18. Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Arregló cuentas. Subraye eso en su Biblia. Porque un día Dios va a venir y va a arreglar cuentas con usted. Y le va a decir, entonces, ¿para qué te di todas las oportunidades que te di? ¿Para qué te di todas las cosas que te di en las manos? Por supuesto, era para que me sirvieras. No era para hacerte millonario ni hacerte famoso. No era para que tuvieras 2.4 millones de seguidores en las redes sociales. No era para que la gente te pidiera autógrafos. Era para exhortar a la gente a venir a los pies de Cristo y poner en alto el nombre de Él, no el tuyo. Entonces arregló cuentas con ellos. Y así va el Señor a arreglar cuentas con todos nosotros. Todos estamos en déficit. Estoy seguro que todos nosotros pudimos haber hecho mejor las cosas. Estoy seguro que muchos de nosotros nos pudimos haber esforzado más para servirle a Dios. Estoy seguro que muchos de nosotros pudiésemos haber dado la mía extra. Que venimos cansados del trabajo, que venimos estresados, que tenemos otros miles de problemas. Siempre va a haber tiempo para Jesús. Siempre va a haber tiempo para orar. Siempre va a haber tiempo para leer la Biblia. Jesucristo nunca es demasiado. Jesucristo nunca es demasiado. Nunca va a sobrar. Nunca va a empalagar. Nunca va a rebalsar de Cristo. Siempre hay espacio para Él. Y cuando Él viene le va a decir, ay, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste todo este tiempo? ¿Qué legado dejaste en mi nombre? Vamos a ver, porque el Señor llega y arregla cuentas con ellos. Y por supuesto hay unos que salen bien en la tarea. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí los tienes. Lo mismo pasó con el que tenía 2 talentos. Y la felicitación del Señor fue la misma para los dos. No importa que uno tenía 5 y multiplicó 5 y el otro solo 2 y multiplicó 2. El Señor tenía claro cuáles eran, como leímos aquí arriba, conforme a su capacidad. El de 5 tenía la capacidad para hacer otros 5. Y el de 2 tal vez no tenía la capacidad para hacer 5. Pero el Señor sabía, entonces le puso 2 y ese 2 salió adelante. Entonces Él dijo 2 felicitaciones que son trascendentales. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La parábola, por supuesto, no dice en lo mucho te pondré. ¿Qué quiere decir mucho? Es decir, ¿a qué se refería Dios con mucho? ¿Que me va a poner en mucho? ¿Dónde queda eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso? No lo sabemos, pero no nos interesa saber.
Porque esto es una parábola y solo sabemos de que es algo bueno, solo sabemos de que es una bendición, solo sabemos de que servir a Cristo y dar frutos, cuando Él venga a arreglar cuentas, Él me va a decir, sobre mucho te pondré. No me importa sobre mucho qué, todo lo que venga de Dios va a ser bueno y va a ser mucho, va a ser grande. Entra en el gozo de tu Señor. Podré no tener mucho, pero solo estando en el gozo del Señor es suficiente. Podré no estar a cargo de mucho, podré no tener una tonelada de bendiciones, pero tener el gozo de Dios en mi corazón vale la pena lo demás. El esfuerzo ha sido bien invertido. Entonces, a los dos les dice lo mismo. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Ah, qué descanso! Haber hecho bien las cosas para el nombre de Dios y para su gloria. Pero el versículo 24 empieza esa comunicación entre este hombre y Dios, y dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre, y lo primero que le dice no está nada bien. Creo que así mucha gente en secreto considera a Dios. Muchos hombres consideran a Dios como un amo duro, como que alguien que virtualmente lo echan siempre, a Dios lo echa a uno, le echa a uno la culpa, le echa a uno la negligencia, que Dios viene solo para castigar, que Dios viene solo para dar garrote, que Dios está aquí solo para sacarme las cosas negativas, y hay gente que dentro de sí piensan así, y cuando este hombre se ve expuesto, lo que contesta es muy duro para su siervo. Para su señor, para su amo, perdón. Conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Dice miedo la palabra, no dice temor. Ustedes y yo tenemos para Dios temor, un temor reverente, un sincero deseo de no entristecerlo. Pero este hombre le tuvo miedo a él, y es lo que mucha gente le tienen a Dios. Van a la iglesia por temor al castigo. Van a la iglesia porque entonces Dios les va a quitar algo. Pero no hay amor genuino. Y fui y escondí tu talento en la tierra, ya hablamos acerca de eso. Aquí tienes lo que es tuyo. Te devuelvo tu talento como me lo diste. Aquí está, ya no lo quiero, toma, te lo devuelvo. Es como que le dijéramos eso al Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Malo y negligente, dos cosas. Sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, que era lo más fácil. Íte donde un banquero y dalo. Como ven, sí había algo similar al banquero. Busqué la palabra banquero en el griego original y efectivamente quiere decir eso. Habían ya ciertas personas que en una manera incipiente empezaban a hacer este juego de dinero. Yo te guardo tus cosas y te doy un poquito de interés. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por cierto, la palabra banquero también en algún punto, en una de las traducciones decía algo de usura, tenía que ver algo con la usura. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vamos a quedar insípidos, como dice una de las parábolas de la sal, que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se quedara insípida, ¿cómo será salada? No hay manera. A esto es lo que sucede en esta parábola. Versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Esto es lo más horrible de todo. Porque cuando Dios termina con nosotros, por no haber usado sus talentos y por no haberle servido, nos echa de su presencia. Qué cosa más horrible. En la presencia de Dios está la luz. Y cuando no estamos en su presencia, no estamos en la luz, estamos en las tinieblas. Y el ejemplo, el perfil de este hombre, lo que hace es estar en las tinieblas por no haberle servido con aprecio al Señor, sino con menosprecio en sus cosas. Y por eso dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Termino muy rápido con esto porque se nos fue el tiempo. Me encanta mucho hablar acerca de esto, pero el deseo de Dios es que todo lo que ha creado se multiplique, todo lo que hace se multiplique y que las bendiciones que recibimos nosotros sean multiplicadas para su gloria. En la parte natural, bueno, en Génesis capítulo
1, versículo 28, dijo que había que multiplicarse, fructificad y multiplicaos. En lo espiritual también hay que multiplicarnos. Efesios 4:13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aún para un perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El desarrollo espiritual. Y en lo ministerial, 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo esto tenemos que hacer. Los resultados de la falta de amor a Dios, o de las faltas del servicio, o de la falta de apreciar las cosas del Señor, tiene algunas características. Desvaloriza el Evangelio, desprecia a Jesús, hay un egoísmo disfrazado de excusas, no cuidan su interior, no cuidan su corazón, pierden el valor por el Evangelio, renuncia a la delegación de Dios, no quieren comprometerse con el ministerio. Y hay varios ejemplos en la Escritura con respecto a esto. Los resultados de amar a Dios, o sea, los que sí creen, valorizan el Evangelio, está agradecido con Dios por su misericordia, está sujeto al señorío de Dios, forma creyentes responsables, hace un buen discipulado en las personas, predica, aconseja, enseña, produce resultados. Hay una constancia en el ministerio. Y todo esto es lo que Dios quiere de ustedes y de mí. Dios quiere hacer esto en su vida, pero necesita el Señor que usted le permita entrar a su corazón. Dios quiere que usted potencie todas las virtudes que Dios ha puesto en usted, los dones que Dios le ha dado, las habilidades que usted tiene, ponerlas a los pies de Dios para que usted se potencie en Cristo Jesús. Y usted entienda entonces que todo lo que hace, dice y tiene es por su gracia y es por su misericordia. Pero para eso tiene que dar un paso de fe. Le tiene que decir al Señor, quiero que seas el Dios de mi vida. Quiero entonces abrir mi corazón. Nosotros no podemos darle perdón de pecados ni vida eterna, pero la palabra dice que si usted hace una oración con fe y de corazón al Señor y le pide perdón y se arrepiente, el Señor es fiel para perdonarlo. Lo único que podemos hacer es acompañarle en una oración. Y por eso le pido que ahí usted donde está, juntos podamos hacer esta oración y diga en voz alta conmigo, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, sé que he pecado. Pero también sé que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para quitar mis pecados. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios y por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta gran oportunidad de poderte servir y de poder recibir de ti perdón y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.